dejamos sonar más o no? Sí. Quiero escucharlo. Oye, si se lo mandamos en versión así rápida para la flotilla, Venga. para que se lo pongan, ya. Vale, Oye, barrigaza. claro, Esa baila lo que sea, lo que le eches. Les han dicho que no pueden llevar las banderas LGTB, porque claro, se han olvidado de que van a una zona donde protegen tanto los derechos que, por ejemplo, a los homosexuales directamente es que se los cargan. ¿Y a los trans? Entonces, ya que no pueden sacar la bandera, oye, que Claro. pongan la versión pop del himno. ¿Has oído eso del español? Free Palestine? Free Palestine. Se te mete en la cabeza. A mí no. Bueno, venga, vamos con la historia orgullosa de España, que tenemos además hoy un colaborador, una persona, un invitado, Jesús Laín, que es un historiador de primera, y vamos a desmitificar. Yo, esto de la izquierda, de verdad que es de traca. Yo no sé qué es peor. Si la leyenda negra que nos van cascando determinados países extranjeros o el desastre de mitificaciones que se encarga de, alterando la historia, reescribir la izquierda. Yo creo que sacas un micrófono a la calle y le preguntas a la gente de qué partido era Clara Campoamor y te dice del Partido Socialista. Hombre, Incluso claro. le preguntas a María Jesús Montero y te dice del Partido Socialista. Le preguntas a Pedro Sánchez y te dirá del Partido Socialista. Se lo llegan a creer. Bueno, Clara Campoamor, que se ha convertido en un mito y tiene todo el sentido, un mito histórico. Y que no era del Partido Socialista. Que no era del Partido, era una liberal. De hecho, no era del Partido Socialista y posteriormente le prohibieron incluso entrar a formar parte de uno de los partidos de izquierdas. Sí, el de Manuel Azaña. Porque es que les había traicionado, porque se le había ocurrido, agárrense todos los que nos están escuchando, instar y permitir el voto de la mujer. Sí. Viva el feminismo versión izquierdas. El gran argumento de por qué había que parar el voto de la mujer, porque que estaba en un entorno rural y no les iba a favorecer. Claro, porque quizás se dejaban influir demasiado por el cura de cabecera, porque que nos dejamos llevar demasiado por las emociones. Esto es literal, de lo que se dijo en aquellas cortes en 1931. Básicamente, que les venía mal y como lo que le importa a toda persona de izquierdas es ganar, le da olímpicamente lo mismo todo el resto, pues que no podía votar la mujer. Bueno, yo creo que nos está escuchando ya Jesús Laín. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús, nada, un placer tenerte y muchísimas gracias por atendernos. Estábamos revisando el propio libro de Clara Campoamor, La Revolución Española vista por una republicana. Muy bien no deja la República, ¿verdad? Pues no, la primera cosa que habría que señalar sobre ese libro es la torpeza monumental del régimen franquista en lo que se refiere a la propaganda. Porque este libro, que se escribió en el 37-38, no se editó en España hasta hace, no sé si 10 o 15 años. Es decir, el propio régimen franquista no le interesó que se difundiera ese libro. Y es un libro absolutamente demoledor, porque es el testimonio de una republicana que dice que la república era un desastre, que los que se cargan la república son los republicanos, en primer lugar, al frente de todos, los socialistas, y al frente de los socialistas, Indalecio Prieto, y que, en cierto modo, da la razón a los alzados porque se alzan contra la revolución. Y el propio título del libro es muy significativo. Un libro escrito durante la Guerra Civil que no dice la guerra civil vista por una republicana, no. Oye, la revolución vista por una republicana. El franquismo no habrá sido hábil en divulgarlo, los que han sido muy hábiles en ocultar el libro ha sido la izquierda, ¿eh? Porque ahora resulta que Clara Campoamor es suya, ya se olvidan de que le hizo la vida imposible Indalecio Prieto, que le hizo la vida imposible Victoria Kent, que le hizo la vida imposible Azaña, que le hicieron todos la vida imposible, se olvidan del libro y ahora va y resulta que Clara Campoamor es su símbolo del poco menos que del Partido Socialista Obrero Español. Jesús, cuéntanos la historia de esta persona que creía en el voto de la mujer. Esto de la democracia se basa en el voto universal, por lo tanto, hombre, mujer, pues por supuesto, vota todo el mundo. Y resulta que se opusieron porque no les venía bien, punto final. Sí, sí. Bueno, ella era de familia republicana, y lo cual no la convierte en socialista, porque los socialistas no son los únicos que fueron republicanos, hubo muchos republicanos de derechas. Ella era, digamos, de izquierda moderada, de izquierda republicana, por eso quiso entrar, por eso se afilió al partido de Azaña, a Acción Republicana, por el cual no le pusieron en las listas para salir elegida diputada, por eso se pasó al partido de Lerroux, por el cual sí fue elegida, ¿no? Entonces, cuando ella plantea el sufragio universal, hay que tener en cuenta que era el sufragio universal en elecciones generales, porque en las municipales ya podía votar la mujer desde el año 24. Gracias a Primo de Rivera. Exacto. Sí, sí. Y en el proyecto de constitución de Primo de Rivera, que no llegó a plasmarse porque fue en el año 29-30 y el régimen terminó en el año 30,
pero ya se establecía en el proyecto de Constitución de Primo de Rivera el sufragio universal para hombres y para mujeres en todas las elecciones. Pero bueno, el caso es que cuando ella lo plantea se encuentra con la oposición sobre todo de cierta parte de las izquierdas, no todas. Y ojo, no todo el Partido Socialista, es decir, hubo muchos socialistas que estaban a favor y que votaron que sí. Pero también hubo muchos que en la primera votación votaron que no, y en el chanchullo aquel que quisieron hacer en diciembre del 31 para retrasarlo, los que iban a haber votado que no se pusieron de acuerdo para no ir a la Cámara ese día. Es decir, no querían retratarse ante la historia de que habían votado que no, se quedaron fuera. Y esto era el sector prietista, el que no quería, porque consideraban que las mujeres iban demasiado a misa y que su voto no iba a ser el suyo, sino el del confesor, el del confesionario. Y entonces por eso está Victoria Kent dijo que en ese momento no debería votar las mujeres porque no tenían el suficiente fervor republicano. Voy a hacer un paralelismo. O sea, el argumento para dejar fuera del voto a la mujer tiene más o menos el mismo peso que si ahora alguien planteara que hay un grupo de personas que ven demasiado Radio Televisión Española y que como ven Radio Televisión Española demasiado van a votar teniendo en cuenta lo que se dice en ese canal y que por tanto hay que retirarles el voto. Seamos más o menos, seamos más prácticos. La izquierda lleva mucho tiempo diciendo que sería conveniente bajar el voto a los 16, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, resulta que el voto juvenil cada día más se inclina hacia la derecha e incluso a la extrema derecha, que le llaman. Ya veremos cómo son ellos los que se oponen a bajar la edad del voto. Oye, ¿cómo consigue la izquierda colar este tipo de mitos? Porque es que es surrealista. O sea, resulta que Clara Campoamor ya es suya. Le hicieron la vida imposible, no había manera que se presentara. Que antes has dicho una cosa que es muy importante. Es decir, cuando vio que no se podía presentar por el partido de Azaña, llamó al de Lerroux. O sea, qué malas por llamarle de alguna manera, que Lerroux no era derecha, pero bueno, por llamarle de alguna manera, qué malas las derechas que permitían que se presentara en listas la mujer para defender el voto femenino. Pero, sin embargo, qué buenas las izquierdas que le hacían la vida imposible. Y que no solamente no la presentaron en candidatura en el 31, sino que cuando en el 34 se salió del partido de Lerroux, por la cual había sido elegida diputada, en protesta por la represión de la Revolución de Asturias, pidió ser aceptada en Izquierda Republicana y le dijeron que no. O sea que, digamos que fue rechazada en 2 ocasiones por Izquierda Republicana. ¿Por qué Jesús ellos consiguen reescribir permanentemente capítulos de la historia? 1, porque son muy hábiles, 2, porque en el otro lado nadie recuerda este tipo de cosas y parece que da una especie de vergüenza escénica que a mí de verdad que me deja cuadros. Dice, pero vamos a ver, pero ¿por qué no desde la derecha se hace una defensa de un discurso que es un discurso de valores, que es un discurso de principios y se combaten este tipo de mitificaciones falsas? Claro, es que las presidentas de las fundaciones, Clara Campoamor, son del PSOE. Sí. ¿Dónde están las liberales, las mujeres liberales, las mujeres de derechas? Yeah. Bueno, no fue Rajoy el que dijo que lo importante es la economía y no fue Casado el que dijo que la lucha cultural no merecía la pena, que no había que darla. Pues ya está dicho todo, ¿no? Creo que sí. Creo que eso también es historia, Jesús. Entonces, pues claro, si la izquierda puede decir cualquier barbaridad, por supuesto, con todos los altavoces del mundo, y luego la derecha, por lo menos el partido que durante 40 años ha monopolizado la derecha, es tan analfabeto y tan inútil que nunca ha presentado lucha en estas cosas, claro, luego pasa lo que pasa. Los de derechas no han leído nunca Gramsci. Ese es el problema, no han leído nunca Gramsci y no saben en qué consiste la hegemonía cultural previa a la hegemonía en las urnas. Así es. Mira, escribió Clara Campoamor, la división tan sencilla como falaz hecha por el gobierno entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo no se corresponde con la verdad. Esto tiene ecos del presente. Bueno, hay otra frase que es tremenda. Dejándose arrastrar así por los socialistas, el gobierno entregó la España gubernamental a la anarquía. Así, cupo al señor Prieto dar el finiquito a un régimen que, entre las manos de Martínez Barrio, podía haberse salvado. Oye, por cierto, son frases muy parecidas, estoy acordándome de los diarios de Niceto Alcalá Zamora. Nada más y nada menos que presidente de la República. O sea, que la gente desde dentro, que eran republicanos y que veían lo que estaba pasando... Sus testimonios son oro. Efectivamente, o sea, llegó al convencimiento de, pero si os lo habéis cargado vosotros, si la República la habéis destrozado vosotros.
yo creo que los 3 libros esenciales que hay que leer para entender por qué estalló el 18 de julio son 3 libros de tres republicanos, y no de 3 cualquiera. Uno, el de Clara Campoamor; otro, el que acabas de decir, bueno, que realmente son 2, los diarios y las memorias, porque hizo ambas cosas, ¿no?, de Alcalá Zamora. Y el tercero, que es esencial, es el de Alejandro Lerroux, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, la pequeña historia, o no me acuerdo cómo se llama, que de pequeña no tiene nada, es un tomazo inmenso, pero los capítulos que dedica al estallido de la guerra y digamos, al proceso entre las elecciones de febrero del 36 y el 18 de julio, es el alegato a favor de Franco más grande que se ha escrito jamás. Y lo escribió un señor que había sido presidente de 2 gobiernos de la Segunda República. Es que se entiende que a ellos sean los que más les duele la caída de la Segunda República, que se la carguen estos en nombre de la República, estos revolucionarios. Ahora es verdad, como decía Nuria, Jesús, que es que hay frases que las traes ahora, las publicas o las repites y son literalmente las mismas. O sea, se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios tildándolos de fascistas. Hola, señor Sánchez, ¿qué tal? Eso es, así es. Pero bueno, en fin, es la ventaja que tiene la izquierda, de que siempre se presenta como la Virgen Blanca de la historia, que no tiene culpa absolutamente de nada. Y bueno, la gran mentira, el gran no sé cómo llamarlo, el gran vicio de origen del régimen del 78 es eso, es la santificación de la izquierda y la demonización de todo lo que no sea izquierda, tanto de Franco como del PP o como de Vox o como de cualquier cosa, ¿no? Y el gran culpable de esto, por cierto, una vez más, fue el asesino del referéndum del 76, que no fue otro que José María Aznar. Es decir, si José María Aznar no acepta y no suma con su voto la condena al 18 de julio del 20 de noviembre del 2002, no se habría legitimado todo lo posterior. Es decir, la ley de memoria histórica de Zapatero, la ley de memoria democrática del amigo Pedro Sánchez y la deslegitimación de la monarquía. Por eso, la principal pieza en desmontar todo esto no fue un señor de izquierda, sino José María Aznar. Fíjate que a ver, los actores de crear esos mitos y de arrogarse una supuesta defensa democrática, que nunca la hubo por parte del Partido Socialista en aquella época, los autores son ellos, obviamente, ¿no? José Rodríguez Zapatero y compañía. Fíjate que yo, por la parte de la dejación de funciones y de la obligación de haber hecho defensa de otra cosa, yo apuntaría más a la etapa de Mariano Rajoy, que fue lamentable. Sí. O sea, que, ¿sabes? Que un momento y no derogó la ley de memoria. Yo creo que las leyes de memoria han hecho más daño. Exacto, tenía una mayoría absoluta para haber hecho lo que hubiese querido y para haber restaurado una defensa lógica de España, una reinstauración de la historia real, haber permitido que cualquier persona pudiera investigar lo que hubiese querido en materia de historia y, efectivamente, haber ido anulando todas las normas estas famosas de memoria histórica, la memoria democrática posterior, que ya llegó, que sabía que sí que fue después de él, pero habría podido cambiar el ambiente para que hubiese habido otro perfil de investigación histórica. Sí, es decir, esta semana el diario Público, Clara Campoamor tendrá que convivir en el Congreso con los retratos de quienes la condenaron al exilio. Es que es mentira. Claro, es que es otro de los pequeños detalles que sería también otro titular que habría que poner en grandes letras, ¿no? Clara Campoamor salió corriendo de España, no huyendo de Franco, huyendo del Frente Popular. O sea, porque los que ella dice que iban a ir a por los liberales y que había que poner tierra de por medio eran los Frente Populistas, y nada más y nada menos que se va a la Italia fascista. Ella se va corriendo a la Italia fascista para luego pasar a Suiza. Entonces esto es muy importante. Si hoy se le dice a cualquiera, claro, Campoamor salió corriendo de las izquierdas, no de Franco, no se lo cree nadie. De hecho, pero fue así. De hecho, fue la primera que habló del apoyo civil y popular que tuvo el alzamiento de Franco, que no fue solamente unos militares que se reunieron y dieron un golpe de Estado, sino que, claro, hay mucha gente que ya empezó a apoyarlo. De hecho, por eso Franco siguió adelante, claro. Y no solamente eso, sino que además dice, entre los alzados hay mucha gente liberal y moderada que en circunstancias normales habrían sido los que habrían impulsado las reformas paulatinas y dirigidas al progreso de la nación, mientras que en el bando republicano eran todos una banda de ignorantes y de fanáticos.
Y esto lo dice una republicana. Bueno, hay otro fragmento que es la pera, porque si lo traes a la etapa actual y dices, bueno, es que básicamente la radicalización extrema a la que está llegando el Frente de Izquierdas se ve perfectamente representada aquí. Dice, al principio se persiguió a los elementos fascistas, luego la distinción se hizo borrosa, se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical del señor Lerroux, y luego, error trágico o venganza de clase, se incluyó hasta personas de la izquierda republicana. Dices, pues chico, la ampliación de la crítica que está realizando Pedro Sánchez, que empezó diciendo, no, es que determinadas unidades y además Podemos también pertenece a ese radicalismo del que nos vamos a ver ajenos, y ha ido caminando, y en este momento es una persona que se levanta y se duche, para él es un fascista, es una cosa surrealista. Y no solamente eso, sino que hasta incluso los terroristas son buenos, porque sí, son claro. los del bando de la luz. Y esto ya recuerdo cuando Zapatero quitó la estatua de Franco de los nuevos ministerios. Aquella noche tuvieron una cena, una reunión o no sé qué, en la que estuvieron las luminarias del progresismo patrio, que estuvo también Miguel Ríos y Ana Manuel y Víctor Belén, sí. Y lo he dicho bien, Ana Manuel y Víctor Belén, y no me acuerdo qué más, y no sé si Sabina y toda esta gente. También estuvo Ibarretxe y por supuesto los dirigentes de la izquierda, y dijo, no sé si fue él o Peces Barba, que aquí estamos los buenos y los que no están son los malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? La izquierda y los separatistas, punto. Y eso es el régimen del 78. La izquierda y los separatistas son los buenos y los demás son los malos. Bueno, eso es en lo que ellos han convertido esta situación. Jesús, ¿recomendamos el libro? ¿Te parece? La Revolución Española. Sí, es que estaba pensando en el de ruso o en el de... Oye, el que quieras, el que quieras. Y el tuyo también, si quieres. Jesús, venga. Bueno, no. Si la publicidad es gratis, por supuesto. La gran venganza. Venga, todo el mundo a Amazon. La gran venganza de la memoria histórica al derribo de la monarquía. Venga, además, mira, ahora que lo dices, en ese libro, de cuyo autor no quiero acordarme, se resumen no solamente lo que estamos hablando ahora de Clara Campoamor, sino lo que he mencionado antes de los libros de Alcalá Zamora y de Alejandro Lerroux. Así que 2 por el precio de 1 no se tienen que comprar esos libros. Con la gran venganza lo tienen todo. Jesús, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues nada, que hemos llegado al fin de la semana. La próxima semana aquí les esperamos a todos. Veremos qué acaba pasando con esta patrullera, este patrullero que hemos enviado, el Furor. Veremos si les cambian las órdenes, veremos si al final Pedro Sánchez pretende llegar a algo que a mí de verdad que me produce espasmos. Yo no pondría la mano en el fuego por nada de lo que puede hacer este hombre. Él sabe que está atrapado, él sabe que está en los minutos de descuento y es capaz, efectivamente, yo lo digo abiertamente, yo tengo un temor a que sea capaz de intentar que con un barco de guerra, con un buque de guerra, crucemos aguas territoriales israelíes. Esperemos que no, pero bueno, si ocurre ya les digo yo que se lo contaremos aquí, por supuestísimo. Ya saben, viva España y viva la libertad. Viva.